Bienvenido a la primera parte del teorema de Green. El teorema de Green establece que la relación entre una integral de línea y una integral doble sobre una región plana simplemente conectada R. La integral doble sobre la región es igual a la integral de línea alrededor de la región en sentido antihorario. Por lo tanto, la región debe estar simplemente conectada y ser suave en partes, y la orientación debe ser en sentido antihorario. Al observar esta primera región, R, observe que la curva alrededor de la región está orientada en sentido antihorario y es suave. Mirando la segunda región aquí, la región es suave en partes, lo que significa que cada una de las cuatro partes de la curva son suaves y, por lo tanto, debido a que la orientación es en sentido antihorario, también podríamos aplicar el teorema de Green y luego no se aplicará a nosotros en el video, pero puede extender el teorema de Green donde tiene una región de conexión simple, como vemos aquí, con un agujero en ella. Pero, de nuevo, esto no se abordará en este video. Entonces, veamos qué dice el teorema de Green. Si C es una curva suave, por partes, simplemente conectada con una orientación en sentido antihorario en una región plana R, y nuestro campo vectorial con componentes f y g, tener continuas primeras derivadas parciales. Entonces la integral de línea, escrita aquí como f punteada con dr, o en forma diferencial, es igual a la integral doble sobre la región de la derivada parcial de g con respecto a x, menos la derivada parcial de f con respecto a y. De ahí como acabamos de hablar sobre el teorema fundamental de las integrales de línea, observe que si esta diferencia fuera cero, el campo vectorial sería conservador. Por lo tanto, el campo vectorial no tiene que ser conservador para aplicar el teorema de Green. Cuando el camino de integración satisface el teorema de Green, podemos denotar la integral de línea como vemos aquí, que nos dice que tenemos una línea de ruta cerrada integral. En resumen, si el teorema de Green está satisfecho, a menudo nos da un método más fácil para evaluar una integral de línea, y nuevamente, el campo vectorial f no necesita ser conservador para aplicar el teorema de Green. Entonces, en lugar de parametrizar todo en términos de t como lo hicimos hace varias lecciones, si la región está conectada por partes, o incluso en sentido antihorario, podemos aplicar el teorema de Green. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos evaluar esta integral de línea, donde c es el círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, transversal en sentido antihorario. Entonces, nuestras regiones satisfacen el requisito del teorema de Green, por lo que vamos a reescribir esta integral de línea como una integral doble sobre la región R. Entonces, el componente x del campo vectorial f es igual a poco f, y el componente y es igual a g. Entonces, la derivada parcial de g con respecto a x sería 1, menos la derivada parcial de f con respecto a y sería negativa. Entonces, aquí, vamos a tener la integral doble sobre la región de 2, diferenciala. Bueno, esto es solo 2 veces el área de esta región, esto sería 2 veces, bueno, el área de un círculo es pi r al cuadrado, y el radio aquí es 2, entonces tenemos pi multiplicado por 2 al cuadrado, eso nos dará 8 pi. Sin embargo, quiero seguir adelante y mostrar cómo podemos evaluar esto sin no reconocernos que esto es solo 2 veces el área de la región. Por lo tanto, evaluar esto sobre este círculo sería mucho más fácil si lo convirtiéramos en forma polar, y recuerde que cuando hacemos eso, tenemos un factor adicional de r, y luego de r de θ, donde r sería de 0 a 2, y θ sería de 0 a 2 pi. Bien, sabemos que la respuesta debería ser 8 pi. Pero vamos y verifíquelo usando el método más largo. Y vamos a seguir adelante y evaluar esto en la página siguiente. Entonces tenemos 2 veces r cuadrado sobre 2, lo que nos daría r cuadrado. Esto sería solo 4 menos 0, por lo que tenemos la integral de 0 a 2 pi de 4 de θ. Entonces tenemos 4 θ, y luego pueden ver aquí, tendríamos 8 pi menos 0 u 8 pi. Entonces, el resultado es el mismo, independientemente de si tomamos el atajo simplemente multiplicando 2 veces el área de la región, o convertimos a forma polar y evaluamos el camino largo. Vayamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos el mismo tipo de problema. Vamos a evaluar la integral de la línea, donde c se da a continuación a lo largo de igual x al cuadrado sobre 2, esa sería la curva, y es igual a x, que es la línea, y esto está en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que la región satisface el teorema de Green, así que para evaluar esto, sigamos adelante y convirtamos esto en una integral doble sobre la región R usando el teorema de Green. De nuevo, poco f sería el componente x del campo vectorial f, y g sería el componente y.
Entonces nuestra integral de línea será igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de g con respecto a x, que será 2x, menos la derivada parcial de f con respecto a y, va a ser 2y, diferenciala. Ahora necesitamos decidir el orden de integración, lo que significa que queremos que el diferencial sea d de x o de xd. Como nuestras ecuaciones son funciones de x, primero voy a integrar con respecto a y luego a x. Por lo tanto, la integración de límites para y debe expresarse como funciones de x, de modo que el límite inferior vendrá de la curva. Será x al cuadrado sobre 2. El límite superior para y sería la línea, que es igual a x. Y si la integración límite para x, irá de 0 a 2. Entonces, primero nos integraremos con respecto a y, eso nos dará 2y menos 2 veces al cuadrado y sobre 2, o simplemente menos al cuadrado y. Evaluar esto y nuestros límites de integración. Recuerde que estamos reemplazando y con nuestros límites de integración. Entonces vamos a tener 2x veces x, eso es 2x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Tenemos menos 2x veces x al cuadrado sobre 2. Eso nos dará x cubed. Menos x al cuadrado sobre 2 a la segunda potencia. Eso nos dará x a la cuarta sobre 4. Combinando nuestros términos similares, tendremos x al cuadrado menos x al cubo más x al cuarto sobre 4. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. Entonces tendremos x al tercero sobre 3 menos x al cuarto sobre 4 más x al quinto sobre 5 veces 4, x al quinto sobre 20. Entonces, cuando x es 2, vamos a tener 8 3 menos esto sería 4, aquí tendremos 32 sobre 20. Y luego cuando x es 0, tendremos 0, esto funciona a 4/15. Y nos detendremos aquí para este video. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos adicionales del teorema de Green. Gracias por ver.